Bienvenidos a otro encuentro virtual de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este caso estamos reunidos, obviamente de forma virtual, con el ingeniero agrónomo Tomás Altave, técnico comercial de Profenc, y con el médico veterinario Leonardo Costa, quien también es técnico comercial de Profenc. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Quisiera conversar con ustedes acerca de dos temas que son realmente críticos dentro de la producción, como es la reutilización de la cama, por un lado, y también la acidificación del agua por el otro. Si te parece bien, comenzamos con vos, Tomás, hablando un poco de este tema tan importante, que es la reutilización de la cama. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, darnos lugar. Como bien nombraste, en primer lugar me gustaría tratar de focalizarlo de cómo se produce el aumento del amoníaco atmosférico y la carga bacteriana por esta reutilización de las camas, ¿no? Que hoy en día es muy común, ya que es una forma del productor de ahorrarse en costos y reutiliza la cama, y cómo sería para tener un mejor beneficio sobre esa utilización de la reutilización de la cama. Esto nos va a llevar a analizar rápidamente cómo reducir este amoníaco de la producción avícola y todos los beneficios que le podemos otorgar tanto al ecosistema como el beneficio económico al productor, ¿no? Sin dudas. Ahora, contame, Tomás, ¿qué tipos de materiales de camas son los que más se usan en nuestro país? Exacto, hoy en día los más usados que se ven son lo que es la cáscara de arroz, la cáscara de girasol, la viruta de madera blanca y lo que es la cáscara de maní. O sea, es todo material que se utiliza para distribuir sobre el piso los galpones con el fin de proveerles confort y desarrollo adecuado a las aves, ¿no? Exactamente, el mayor confort y todo lo que es el desarrollo para el ave. Exactamente. ¿Y cuáles son los problemas más habituales que se generan al reutilizar la cama? Los problemas que habitualmente nos encontramos, podemos analizarlos donde podemos enfocarnos en la carga bacteriana de la cama y por otro lado lo que es el amoníaco que se produce en este galpón por la producción avícola. Esto nos trae a ver lo que es la microbiota de la cama, que es extremadamente diversa y varía durante todo el ciclo de cría, ¿sí? Sus ciclos de reuso nos da la incorporación de hongos y bacterias que son derivadas del medio ambiente. Eh, Debido a toda esta acumulación que se produce en la cama reutilizada, que pueden llegar a ser a través de los compuestos orgánicos, como pueden ser el alimento de las aves, las excretas que producen, o las plumas, genera un pH y una humedad, que esto en la cama le da condiciones óptimas para el crecimiento y la multiplicación de todo lo que son las bacterias. Que ahí donde estamos, los productores generalmente están más atentos, y los veterinarios como Leo, en ver las condiciones, porque se produce una multiplicación patógena, donde están más detectadas la parte de la salmonela, donde van a causar problemas relacionados con la alimentación, y después tenemos la Escherichia coli y el Clostridium, donde son responsables de las enfermedades en muchos de los pollos, ¿sí? Por esto es lo que decíamos anteriormente, que cabe destacar que al bajar el pH de la cama reutilizada, podemos disminuir todas estas multiplicaciones patógenas que se producen en la producción avícola. Además, Tomás, por otro lado, creo que podemos observar en la producción avícola que los altos niveles de amoníaco pueden generar daños en los ojos, o sea, provocando la conjuntivitis. Exactamente. Ahí es algo típico que podemos ver como la conjuntivitis, como bien decís. Y después también se trae aparejado mucho es lo que es el tracto respiratorio, en lo cual la ave produce un aumento de susceptibilidad a las enfermedades respiratorias. O sea, viene uno de la mano del otro. Aumenta la incidencia de lo que es la pododermatitis, y esto hace más susceptible a enfermedades sistémicas, siendo esta una entrada de patógenos, como bien decíamos, ¿sí? Cada vez más susceptible el ave. Otro impacto que podemos ver es observar en los parámetros zootécnicos, como por ejemplo la disminución de ganancia diaria de peso, que es algo que hoy en día en la agricultura, como vos sabés, es muy visto. Y lo que es la conversión mayor, o como así también puede ser la mayor tasa de mortalidad, que es un punto a tener en cuenta.
Sí, es un punto crítico, claramente. Ahora bien, ¿qué manejo podemos hacer para reutilizar correctamente una misma cama? Bien, acá tenemos dos formas. Lo que se llama el manejo de la cama, primero, que sería sacar todo lo que es champas o zonas húmedas, que generalmente se encuentran por debajo de los picos de los bebederos, que generalmente tienen pérdidas por la utilización o el desgaste. Y luego hacer una ventilación adecuada del galpón, permitiendo dejar salir todo el amoníaco que fue liberado al sacar estas champas, ¿sí? Y por último, regular los picos de los bebederos para que no vuelva a producirse esas zonas húmedas debajo. Después podemos, por el otro lado, podemos ver todo lo que es hacerlo de manera química, que es con el uso de un acidificante. Son una herramienta de valor a la hora de reusar la cama porque podemos encontrar que los más utilizados que están utilizando hoy en día son el bisulfato de sodio como el PLT que nosotros representamos. Son sales inorgánicas con bajo pKa y tienen altamente acidificante. Esto nos va a permitir bajar el pH rápido de la cama reutilizada y así lograr que todo el amoníaco que se encuentra en la cama se una al PLT y se forma de sulfato de amonio. Ese Bueno, sulfato de explícame amonio, básicamente, Tomás, ¿qué es el PLT? el PLT hoy es un polvo seco granulado que es directamente ya listo para utilizar en lo que es pollos parrilleros, reproductores y ponedoras a piso. Tiene dos tipos de acciones directas, donde dando a la producción una protección efectiva y economía a la crianza, ¿sí? Por un lado, acidifica la cama, que ahí decimos donde reduce el pH de la cama después de la aplicación, y la transformación de ese amoníaco liberado, que se produce la eliminación del amoníaco, convirtiéndolo en amoníaco sulfato de amonio, que es un fertilizante común. Así es. Y contame cómo se aplica el PLT tanto para parrilleros como para ponedoras a piso y como para reproductoras. Bien, es muy fácil. La forma es, como comentamos antes, sacar la cama pelmazada con exceso de humedad, esas champas que hablábamos. Después se cierran los galpones 24 horas antes del ingreso de los pollitos bebés. Se encienden todas las campanas de calefacción en el ambiente. Esto hace que se libere la mayor cantidad de amoníaco en el galpón. Y 15 minutos antes de que se aplique, antes de la aplicación de PLT, se abren las cortinas para liberar y ventilar todo el amoníaco que se acumuló con ese calor y esa liberación de chapa, ¿sí? Una vez que se ventiló todo, se realiza la aplicación de 250 gramos por metro cuadrado de producto en la madre, y cada vez que se da espacio a las aves, se puede aplicar 125 gramos por metro cuadrado. Esto es una dosis que estamos hablando recomendada, pero después puede variar. Después se controla la temperatura y humedad relativa, manteniendo siempre entre 50 y 70%. En ponedoras de piso y reproductoras, el procedimiento es de igual forma, repitiendo la aplicación cada 60 días. O sea que se aplica de manera muy simple, Muy simple. obteniendo resultados muy eficaces y a un costo realmente muy competitivo, que en un tema tan crítico, un punto tan crítico como es la reutilización de la cama, creo que es un parámetro para tener en cuenta, ¿no? El PLT. Exactamente. No nos olvidemos que también hay una parte que es ayuda al beneficio económico porque se utiliza menos cantidad de gas al utilizar el producto porque tenés que estar con menos cerradas las cortinas, ¿no? Eso es un tema a tener en cuenta hoy en día, que los costos suben por todos lados, está muy bien visto. Seguramente. Ahora bien, Leonardo, con vos vamos a charlar sobre la calidad del agua, la acidificación del agua, que también es un tema crítico, un punto crítico dentro de la producción. Me parece que para empezar podríamos hablar de por qué es tan importante el agua en la producción. Sí, bueno, exactamente. Primero, bueno, contarle más o menos cuáles son las características principales que debería tener el agua de consumo para las aves o para una producción intensiva, como puede ser la de cerdos también. El agua, sabemos que es el nutriente fundamental de todo ser vivo, representa el 60% del peso corporal y el 65% del peso del huevo. Cobra mayor trascendencia también porque también es vehículo para tratamientos que se dan, que pueden ser antibióticos o también vacunaciones que se dan, o alguna otra terapia, como algún protector hepático, lo que sea. Y
también es muy importante el consumo, porque realmente normalmente un pollo, por ejemplo, consume el doble de lo que come, e incluso en temporadas de mucho calor, como en pleno verano, puede llegar a ser hasta 4 veces la cantidad del alimento consumido. En cuanto a las características físico-químicas del agua, bueno, la temperatura ideal debería estar alrededor de los 18 grados, eso es importante, hay que brindarle agua fresca a los animales, porque si no el consumo se ve perjudicado. En cuanto a olor, color y sabor, debe ser inoloro, incolora e insípida. La dureza del agua también es importante tener en cuenta, que indica la cantidad de iones de magnesio y de calcio que contiene el agua y se expresa en partes por millón. Los niveles promedios más o menos van entre 60 y 180 partes por millón, considerándose de dureza baja por debajo de 50 y como muy duras por sobre 180 partes por millón. En cuanto al pH del agua, que es muy importante, es el punto más importante que vamos a hablar en este momento por el producto que tenemos para tratar el pH, indica la concentración de iones de hidrógeno en una disolución, expresa la acidez o alcalinidad. Deberíamos manejar un pH ideales entre 4 y 7. Valores más altos pueden ser perjudiciales, pueden afectar la ingesta, pueden producir diarreas cuando son aguas muy duras, y por ende la proliferación de bacterias patógenas, que es algo que no queremos que suceda. También algo que por ahí se ve a campo es en aguas muy duras, muy alcalinas, como son las que tenemos por acá en la zona de Entre Ríos, en muchas zonas, en Santa Fe también, es la precipitación de ciertos tratamientos que damos de ciertas drogas, justamente por el pH alto del agua. Claro, y lo que hace eso es provocar una oclusión de las cañerías. Ahora bien, yo cada vez que escucho hablar del agua en lo que tiene que ver con la producción, hay un concepto que es el de biofilms, que siempre viene aparejado a esto. ¿Qué es el biofilms? Sí, el biofilm es un ecosistema microbiano organizado que está conformado por unos o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte. Y los microorganismos que están dentro de ese biofilm son protegidos de agentes antibacterianos. ¿Y cuáles son las etapas, Leo, en la formación del biofilms? Las etapas en la formación de biofilm son 4. Primero se da el contacto y anclaje de bacterias sobre la superficie. En este caso imaginemos un sistema de bebederos, ¿no? Las bacterias se van pegando al caño, se van formando. En la segunda etapa ya es la de la formación de microcolonias, ya se van conglomerando las bacterias. Se van en la tercera etapa, que es la etapa de comunicación entre las moléculas y la matriz celular, y la última es la de la maduración del biofilm. Ahí es donde ya está formado y justamente te da la problemática en granjas de tapar las cañerías y también se ve reflejado en la eficacia de los tratamientos de antibióticos que por ahí se dan de forma terapéutica, también se puede ver perjudicado. ¿Y cuál es el impacto a nivel productivo entonces que tiene el biofilm? Bien, el impacto productivo principal que tiene es que este biofilm justamente atrae a bacterias patógenas, convirtiéndolo en reservorios. Por eso es muy importante. A veces en las granjas se da que tenés ciertos problemas de diarrea, de disbiosis, problemas respiratorios, y siempre se hacen tratamientos, pero no se busca a veces la causa, y el problema puede estar justamente ahí. Esto va a hacer que afecte el potencial de desempeño del ave, haciéndolo susceptible a enfermedades, por lo cual disminuye el performance productivo, aumenta los índices de conversión, tasa de mortalidad. También es muy importante desde el punto de vista de la calidad y seguridad alimentaria. Esto pone en riesgo justamente este punto. Va a traer también aparejado más gasto de antibióticos al tener siempre la fuente de infección latente, y va a producir un menor caudal de agua debido justamente al taponamiento de las cañerías. Ese es el principal
principal impacto que produce. Sí, que es un impacto realmente muy significativo en la producción. Ahora bien, ¿qué puedes hacer vos para evitar la formación del biofilms? ¿Hay algo que vos digas, bueno, mira, aplicando este producto, yo puedo evitar la formación del biofilms? Sí, una de las alternativas muy estudiadas es aplicar ácidos inorgánicos, como es el PWT, ¿tá? De Poultry Water Treatment. Usando el PWT se logra controlar el crecimiento bacteriano, se disminuye la cantidad de bacterias patógenas a partir del primer día de vida del pollito bebé, en el caso de aves, se disminuye el grado de dureza del agua y también un punto muy importante es que permite bajar el recuento de bacterias en frigorífico. Esos son los principales beneficios. Pero en la aplicación de este producto sí también es importante saber en qué rango de pH manejarse, ¿no? Eso es muy importante, porque la característica principal que tiene este producto es bajar el pH. Si se utiliza cloro, aprovechando el poder bactericida del uso del cloro, que es usado desde hace muchos años, idealmente deberíamos manejar un pH entre 5,5 y 6. ¿Por qué? Como podrán ver en el gráfico, la parte activa del cloro, que es el ácido hipocloroso, justamente se forma en esos pH entre 5,5 y 6. Esto es muy importante porque justamente te permite un ahorro en el uso del cloro, el acidificar el agua. Si no se utiliza cloro, podemos manejar valores de pH menores a 5, teniendo en cuenta siempre que el nivel mínimo de pH tolerado o recomendado para la producción es de 3,5. Y contame, Leonardo, ¿qué acidificantes se pueden utilizar en este procedimiento? Bien, en la práctica podemos usar ácidos orgánicos para acidificar el agua, ¿no? Y ácidos inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos el ácido acético, el propiónico y el cítrico. Y dentro de los inorgánicos, justamente el PWT, que es una sal inorgánica, que tiene la característica de tener un bajo pK con alto poder acidificante. Un ácido, cuanto más bajo es el pK, es que tiene mayor poder acidificante. ¿Esto qué significa? Que a una baja infusión va a lograr el objetivo de bajar el pH y no va a producir un sabor amargo del agua, por lo tanto no se va a ver comprometido el consumo. ¿Y qué otras características tiene el PWT? La característica principal del PWT es que es una sal inorgánica que no produce biofilm al doble de dosis que se da generalmente en el periodo de vacío sanitario, cuando retiran el pollo, que se empieza a limpiar la granja. Ahí es el momento ideal para la aplicación del producto para poder ejercer la acción desincrustante que tiene, que es a doble dosis. Esto va a permitir una limpieza de tanque y de todas las líneas de bebida. No produce rechazo en el consumo de agua, ya que no modifica el gusto de la misma. ¿Y cómo se aplica en la granja? ¿Es complicado? ¿Es fácil? Bueno, nosotros generalmente acudimos a la consulta del productor, del veterinario que esté interesado en justamente hacer el tratamiento de las aguas. Lo primero que hacemos es ir a la granja, tomamos una muestra de 5 litros de agua generalmente, la llevamos a nuestro laboratorio y realmente ahí hacemos unas pruebas de dosificaciones, las cuales nos da la dosis óptima de producto para usar en ese tipo de agua, que generalmente ronda los 500 a 700 gramos cada 1000 litros de agua. Las formas de aplicarlo, primero, si estamos en una empresa que esté produciendo libre de antibióticos, lo ideal sería hacerlo de forma continua. Si la idea es usarlo de forma alternada, lo que sí se hace es usarlo los primeros 7 a 10 días desde que ingresa el pollito bebé. Eso es muy importante, que el pollito bebé consuma ya el agua acidificada desde el primer día de vida.
Después, en los periodos de cambio de fase de alimentos, como sabemos, en parrilleros generalmente tenemos 4 o 5 fases de alimento, eso genera, es probable que se genere alguna disbiosis, justamente por el cambio en la dieta, y este sería un momento ideal, usarlo entre 48 a 72 horas antes y después del cambio de alimento. Otra forma de hacerlo es de agarrar los 7 días de la semana, darlo 3 días de forma continua y 3 días no. Y lo que es muy importante es darlo 48 a 72 horas antes de la faena, que es el periodo justamente de mayor susceptibilidad que tiene el ave en juntar bacterias de la cama. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en el ayuno que se le hace previo a la faena, el ave picotea de la cama y junta bacterias. Esto es una práctica que muchas empresas lo están haciendo con resultados realmente interesantes en cuanto a la disminución del recuento bacteriano en el canal, digamos. O sea que podemos concluir, por un lado, que el PWT es una alternativa que ayuda en el buen manejo de las camas reutilizadas, bajando de manera significativa la concentración de amoníaco en el ambiente, mejorando de esta forma la salida del ave, dando al productor un beneficio claramente económico y además permitiendo mejores resultados zootécnicos. Pero por el otro lado, el PWT creo que es una herramienta de mucho valor para tratar aguas en producciones intensivas como aves y también como cerdos, evitando así la formación de biofilms y acidificando fuertemente el sistema digestivo anterior, ¿no, Leonardo? Sí, exactamente. Son dos herramientas muy importantes. Desde Porfen, ya desde hace varios años, se ha estado trabajando en este tema que es muy conocido, que es el manejo del ambiente, tanto de cama o como de agua en este caso. Pero más hoy en día que todo va a la producción libre de antibióticos, creo que es muy importante y la verdad que cada vez las empresas están trabajando seriamente en estos puntos. Así que bueno, muy, muy bueno eso. Tomás Altave, Leonardo Costa, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros y con toda la audiencia de Cátedra Agrícola Agropecuaria. Estamos en contacto, que tengan un gran día. Muchas Igualmente, gracias. Alberto, gracias por la invitación. Estamos abiertos para cualquier consulta.